Bueno, buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a Ecos de Libertad. Esto es un espacio para amplificar las voces que luchan por la justicia y los derechos humanos en Venezuela. Hoy nos reunimos para hablar de la situación de los presos políticos, la defensa de los derechos humanos y la importancia de la memoria en la construcción de una transición democrática. Es un honor contar con estos dos invitados muy especiales. Alfredo Ramos, dirigente político y exalcalde de Iribarren. Lidia Escobar, reconocida defensora de derechos humanos, que ha acompañado a víctimas de persecución. Quiero comenzar con nuestro primer invitado, Alfredo Ramos, una voz firme en la defensa de los presos políticos en Venezuela. Su trayectoria lo ha convertido en un referente de la resistencia y compromiso democrático. Alfredo, gracias por acompañarnos en Ecos de Libertad y quisiera preguntarte, ¿cómo evalúas la situación actual de los presos políticos? Bueno, primero que todo, agradecido Luis por esta oportunidad que nos brinda. Y bueno, mi saludo, no sé si está por ahí Xiomara, si me escucha, y Lidia, pues de verdad por estar en esta conversación, en este debate tan importante. Y siempre he dicho que las voces de ustedes, algunos que están fuera, han ayudado mucho a lo que es la lucha por lograr recuperar la libertad y la democracia en nuestro país. De verdad, si ustedes, gran abrazo, nuestro reconocimiento y bueno, continuar en esta lucha hasta que plenamente logremos la libertad y la democracia en Venezuela. Bueno, Alfredo, ¿por qué la liberación es plena importante es destacar en el tema de los presos políticos que esto es una... desde que Chávez llegó al poder en el año 1998, cuando llegó y encantó a una mayoría de venezolanos que votaron por él, inmediatamente fue configurándose en el país un autoritarismo. Prácticamente los 27 años que hemos venido luchando para que en Venezuela no se impusiera un régimen autoritario como el que tenemos y como los que hemos tenido anteriormente. Para mí, en Venezuela lo que se hizo o lo que se ejecutó fue una estafa política. Aquí se engañó al pueblo venezolano, se le dijo que el gobierno que llegó en el año 98 iba a defender a los pobres, que iba a defender a los trabajadores, y el resultado de lo que hemos visto en todos estos años es que Venezuela ha sido destruida, empobrecido más los venezolanos, a tal punto pues a lo que tenemos actualmente, que tanto los trabajadores como los jubilados y pensionados tienen unos sueldos y unas pensiones miserables que los ha llevado pues al empobrecimiento atroz. Esa lucha que empezamos a dar en el año 2000, quiero recordarle a ustedes, seguramente si lo vivieron o lo recuerdan, en el año 2000 arrancó una pelea, una lucha en Venezuela, cuando Chávez intentó destruir y apoderarse de la educación privada y la educación católica en nuestro país. Ahí surge una lucha, recuerdo yo, cuyo lema fundamental era "con mis hijos no te metas". Es decir, era una lucha que se venía dando por parte de un sector de la población venezolana por detener todas estas ejecutorias autoritarias que ya se estaban viendo, observando desde que Chávez llegó al poder. Por supuesto, arranca también en el año 2000, 2002, el tema de los presos políticos a lo que tenemos actualmente. El 28 de julio del 2024, este pueblo se empinó por encima de todas las dificultades, la represión, la persecución, y logramos una aplastante victoria sobre la dictadura y sobre el dictador Nicolás Maduro. ¿Qué hizo Nicolás Maduro? Nicolás Maduro no reconoció el resultado, con todo lo que significa pues el régimen criminal de Maduro y toda esta banda de delincuentes que asaltaron y usurpan el poder en Venezuela. Bueno, inmediatamente desatan una represión brutal, pero dirigida fundamentalmente a los hogares, tanto de los dirigentes como de la población. Por eso fue una represión muy dura,
propia de los regímenes y dictaduras muy parecido al modelo cubano, que, que trajo como consecuencia pues que 2.500 venezolanos fueran detenidos, torturados, asesinados y una represión brutal contra toda la población. Por supuesto, gracias a todo este esfuerzo que ha venido realizando el pueblo venezolano, que no se ha rendido. Este es un pueblo que no se ha rendido. Como dije, esta es una lucha que lleva 27 años, que no se ha rendido, gracias a las elecciones primarias que traen como consecuencia el surgimiento de un liderazgo profundo, democrático, vinculado a la sociedad venezolana, bueno, como el de María Corina Machado. Porque María Corina Machado no es solamente una líder popular que tiene apoyo del pueblo, no, es una líder que tiene la confianza de la gente. Y eso muy pocas veces se ve en un líder, porque tú puedes tener apoyo, pero un apoyo de repente te lo quitan al otro día. En cambio, María Corina ha tenido un mensaje que ha logrado conectarse con el sentimiento del pueblo venezolano, y eso fue producto de unas elecciones primarias donde ella sale legitimada, producto pues de la voluntad popular del pueblo en esas elecciones primarias. Luego vienen las elecciones, como dije, del 28 de julio del 2024, trajo la represión, y el 3 de enero, después que María Corina pasa a la clandestinidad, logra construir toda una coalición internacional, se produce la captura y la extracción de Nicolás Maduro. Gracias al 3 de enero, bueno, ustedes ven ahora en Venezuela que se abre una ventana importante, una oportunidad enorme para lograr recuperar la libertad y la democracia. Por eso ustedes ven movilizaciones de trabajadores, movilizaciones de los familiares de los presos políticos, que hay que destacar lo siguiente. Creo que los primeros que arrancaron con las protestas en nuestro país fueron los familiares de los presos políticos, que lograron pues construir un movimiento de defensa y exigencia de la libertad de los presos políticos. Gracias al 3 de enero, por supuesto, se han dado todas estas movilizaciones y surge todo este movimiento. Salen unos presos políticos, los dejan en libertad, producto pues de todo este esfuerzo que se viene dando a partir del 3. Aprueban una ley de amnistía que nosotros hemos enfrentado, porque no es una amnistía verdadera, es una ley de amnistía discriminatoria, selectiva, una excluyente, una ley de amnistía excluyente, a tal punto pues que llegamos a este momento donde todavía hay aproximadamente 500 presos políticos, con una situación de mucha desesperación por parte de los familiares. No puede haber transición democrática, real, justa y verdadera en Venezuela con presos políticos. Por eso esta lucha de los presos políticos es una lucha que tiene una profundidad, porque es un sentimiento del pueblo venezolano que se debe dejar en libertad a todos los presos políticos por el sufrimiento que se ha producido en Venezuela, porque no son 2.500. Cuando se observa la gente que ha pedido bajo la ley de amnistía, la solicitud de que le den la amnistía, resulta que ya estamos por alrededor de más de 10.000 venezolanos que han pedido pues o han intentado por la vía de la ley de amnistía que se le otorgue la libertad plena. Y ahí observamos que a algunos se les otorga libertad plena y a otros no. Yo puedo poner mi caso. Yo fui detenido en el año 2017, siendo alcalde, con más de 200 funcionarios del SEBIN y del DIGESIN, que asaltaron la alcaldía, me destituyeron, me pusieron preso en el 2017. Duré 5 meses preso y hasta el día de hoy hice mi solicitud para acogerme al proceso de la ley de amnistía y yo no he recibido ninguna respuesta. Porque, como insisto, es una ley de amnistía excluyente, selectiva, que no
hasta ahora no es una ley de amnistía para un proceso de transición que debería partir de que se debe dejar en libertad a todos los presos políticos. Ya. Alfredo, más allá de lo que me hablas en este momento, yo quiero que me ayudes a hacerle entender a las personas por qué la liberación plena es una condición única para una transición democrática. ¿Por qué esta condición es tan importante? Bueno, porque en una democracia no pueden existir presos políticos. Si estamos hablando de una transición hacia la democracia, no puede haber presos políticos. Y la lucha que nosotros estamos dando es para recuperar la democracia plena en Venezuela, la libertad plena. Nosotros no podemos regresar de nuevo en este país que por el solo hecho de opinar, por el solo hecho de cuidar votos, de ser testigo electoral, coordinador de un centro electoral, o por el solo hecho de alzar la voz de protesta frente al abuso del poder que esté instaurado en Venezuela, inmediatamente la gente pierda su libertad. O sea, y cuando hablo de la libertad de todos los presos políticos, hablo de civiles y militares. Por ejemplo, ¿qué hizo Caguaripal? Nada, él alzó su voz frente a lo que estaba ocurriendo en el 2017. ¿Qué hicieron con él? Lo torturaron, una tortura brutal, como lo han hecho con otros. Y los responsables son ellos, los responsables de la dictadura. Maduro ya debe ser enjuiciado por delitos de lesa humanidad, por haberse robado una elección, por la tortura, por el asesinato de venezolanos y por supuesto por haber establecido en Venezuela un estado, un narcoestado, porque aquí lo que ha ocurrido es una fusión, una simbiosis del poder político que ellos lograron en alguna oportunidad por la vía de elecciones con el narcotráfico y el terrorismo. Eso es lo que ha ocurrido en nuestro país. Por eso cuando uno ve a Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez y al capo mayor de la dictadura, al ladrón de siete suelas, Diosdado Cabello, quien es el responsable de todo el aparataje represivo que hay en Venezuela, el que dirige los colectivos armados, los grupos paramilitares de nuestro país. Entonces, cuando uno los ve ahora vestidos de azules, hablando de reconciliación, y uno dice, bueno, si ellos son responsables, ellos no están en el régimen a partir después del 3 de enero. Ellos forman parte de una estructura criminal que se apoderó del Estado venezolano en todos estos años. Nada más y nada menos. Delcy Rodríguez ha tenido en el régimen 8 altos cargos, 8, desde que Chávez llegó al poder. 8 altos cargos. Igualmente Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello. ¿Cuántos cargos no ha tenido Diosdado Cabello en el régimen? Ahora van a aparecer como si aquí no hubiese pasado absolutamente nada. Y nosotros no estamos hablando de venganza, estamos hablando de que aquí tiene que aplicarse la justicia en Venezuela, porque aquí han asesinado y han destruido familias por completo. Nada más y nada menos 8 millones de venezolanos que han tenido que irse de este país producto de la represión que ha existido en estos últimos años. Por supuesto, también por la falta de oportunidades. ¿Y por qué no hay oportunidades en Venezuela? Porque estos señores saquearon a Venezuela, saquearon este país, se robaron la riqueza y se robaron los dineros públicos. Y se los siguen robando. Por ejemplo, ahí están los recursos que están ingresando al país. Eso está solucionando los problemas de la gente. Aquí la gente está desesperada porque 130 bolívares, que es la pensión de nuestros jubilados, o 130 bolívares, que es el salario mínimo de los trabajadores del país, ¿qué se puede comprar con 130 bolívares? Absolutamente nada. Mientras eso ocurre con los trabajadores, con nuestros jubilados, con nuestros pensionados, ellos sí viven bien. Ellos saquean este país. ¿Y cuál es la solución de esto? Lo que venimos planteando. Aquí la única solución de restablecer las condiciones de dignidad para el pueblo venezolano y para recuperar la libertad y la democracia es que vayamos a unas elecciones, que se convoque a unas elecciones presidenciales lo más pronto posible, donde puedan participar todos los venezolanos, tanto los que estamos acá
como los que están afuera, la diáspora. Es decir, que el registro electoral sea un registro que refleje lo que son los electores en nuestro país, que haya un nuevo poder electoral, y para eso se requiere un nuevo poder electoral, un nuevo Consejo Nacional Electoral. Este vagabundo que está ahí al frente del CNE, ese debe ser restituido, porque también es responsable de lo que ocurrió aquí el 28 de julio del 2024. Si él sabe cuáles eran los resultados y sabía cuál era la tendencia que había. ¿Y qué fue lo que hizo? Recibió órdenes de Miraflores, del alto mando militar, encabezado por Padrino López, y desconocieron el resultado. Él es responsable también de todo lo que ha ocurrido en nuestro país en materia, pues, de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad. Él tiene sus manos metidas en lo que ha ocurrido aquí en nuestro país. Por eso, para poder ir a un proceso de elecciones limpias, transparentes, democráticas, justas, debe haber un nuevo poder electoral. Es decir, lograr definitivamente que en el país se recuperen todas las instituciones. Y hacia allá es que estamos empujando. Y lo decía en el acto que tuvimos extraordinario en Ciudad Bolívar este fin de semana. O sea, que tenemos que activar a los venezolanos en una gran movilización nacional para lograr, pues, que aquí se logre la convocatoria de elecciones presidenciales, porque lo que está buscando la dictadura tutelada, el régimen ilegítimo, es ganar tiempo para llegar hasta el 2030. Y en eso están ellos y sus aliados de la falsa oposición trabajando para que aquí no se produzcan elecciones. Y ustedes han visto voceros de la falsa oposición que coinciden exactamente con los voceros de la dictadura de que aquí no se deben producir las elecciones en estos momentos, diciendo de que aquí si se producen unas elecciones, aquí el país pues no va a avanzar. Eso es mentira. Este pueblo se alegró el 3 de enero. No lo pudo celebrar. No pudo celebrar lo que ocurrió el 3 de enero por la represión que ha habido en nuestro país. La gente lo que está esperando son las elecciones. Y se los digo con propiedad, no es porque yo sea de oposición. Ustedes saben que siempre he visitado barrios, he tenido siempre un contacto directo con nuestra gente. Estuve esta semana en un barrio, la semana pasada, en un barrio muy, pero muy pobre en Barquisimeto, muy abandonado, al oeste de la ciudad. Me reuní con muchos dirigentes. ¿Y qué era lo que decían? Esto hay que acelerarlo. Necesitamos con urgencia unas elecciones presidenciales, que regrese María Corina, que María Corina sea habilitada, debe ser habilitada. Vamos nosotros con unas elecciones presidenciales y si Delcy se quiere lanzar, que se lance. Pero vamos a medirnos a unas elecciones transparentes o cualquiera de ellos. Lo que sí estoy seguro que en Venezuela se producen unas elecciones libres, democráticas, justas, con un nuevo Consejo Nacional Electoral, María Corina va a arrasar y va a ser la próxima presidenta de este país, de Venezuela. Por último, quiero que me ayudes a enviarle un mensaje a los familiares de los presos políticos que hoy se encuentran a las afueras de estos centros clamando por la libertad de sus familiares. ¿Qué mensaje le envía a estas familias que están en más de 100 días de vigilia esperando que le den la libertad a sus seres queridos? Que no se rindan, que lo que están haciendo es extraordinario, que el país entero está con ellos, el país entero está con ellos, y que yo estoy seguro que estamos muy, pero muy cerca, muy próximos a lograr recuperar la libertad y que en Venezuela no haya presos políticos. Vamos a seguir haciendo todo este esfuerzo, el liderazgo político, el liderazgo social, los líderes sindicales, todos coincidimos en un solo objetivo: ir a elecciones presidenciales y lograr que en Venezuela se restablezcan todos los derechos sociales, económicos, políticos, que cualquier venezolano alce su voz, lo pueda hacer con libertad, sin miedo. Y eso es la democracia. Y en eso es que nosotros hemos colocado todo nuestro esfuerzo para que definitivamente en nuestro país se recupere plenamente la democracia. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Esto está muy cerca, pero debemos seguir empujando. No podemos desmayar, debemos estar alerta
debemos estar muy pilas, sobre todo con estos delincuentes que están todavía en la dictadura, que lo que quieren es que el tiempo pase para que ellos quedarse hasta el 2030. Yo estoy seguro pues que si logramos involucrar a todo el país, a todos los ciudadanos en una movilización nacional, nosotros definitivamente vamos a lograr la libertad plena de todos los presos políticos y la libertad plena de este hermoso país que es Venezuela. Ahora quiero dar paso a una mujer que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos. Lidia Escobar ha acompañado a víctimas de persecución y ha levantado su voz en escenarios nacionales e internacionales para denunciar las violaciones que sufren tantos venezolanos. Lidia, bienvenidos a Ecos de Libertad. Me gustaría que nos compartieras qué patrones de violaciones observa en la persecución política actualmente. Gracias, Karim, por la invitación. Bueno, yo creo que voy a reafirmar lo que viene diciendo Alfredo, ¿no? En general, él ha hablado prácticamente del patrón que ha tenido la dictadura durante estos 27 años y que su política siempre se ha basado en toda esta trayectoria, en todos estos 27 años en represión y terror. Sabemos que ellos han usado el Estado, utilizando sus instituciones, sus cuerpos de seguridad, fiscalías, tribunales como herramientas para perseguir y neutralizar el disidente y a todo aquel que piensa distinto, que reclama sus derechos. Esto ha sido como un patrón eterno, vamos a hablarlo así, lo tienen desde hace 27 años. Pero sí quiero dejar muy claro que este patrón es estructural. Es un patrón netamente estructural. Hay acusaciones graves que se le han imputado a todas estas personas, a todos estos presos políticos, civiles y militares sin pruebas sólidas. Nos han criminalizado, una población por pensar distinto. Nos han castigado y por criticar, por alzar la voz, por defender los derechos que nos corresponde como venezolanos. Y entonces ha sido como una constante. Personas detenidas sin órdenes judiciales, sin el derecho de una defensa privada. Los detenidos pueden pasar incomunicados días, semanas, meses, años, que los familiares no saben de ello. Tenemos casos de desaparecidos que no hay ni prueba ni fe de vida de ellos ahora en las cárceles. Entonces, ¿qué podemos decir? Que se confirma que hay unos centros de tortura, que cada uno de los maltratos físicos que le hacen a los presos son constantes, los aíslan, hay un aislamiento, no le dan medicina, no les dejan que le pase su remesa. O sea, es una constante, y no es nada más que sufre ese preso, ¿no? Sino que sufre lo que están a su alrededor, su familia. Entonces tienen esa presión para obtener alguna confesión que a ellos les interese para manipularla. Entonces, te puedo decir que bueno, aparte que la falta de independencia judicial, ¿no? Que todos los jueces y los fiscales actúan alineados con este poder político, ¿ok? Con este sistema criminal. Pero algo sí, dejar algo muy importante, que es entender la lógica política. Y no para nosotros, porque nosotros lo hemos vivido durante estos 27 años, sino para que no conoce y todavía no entiende la dinámica de este sistema criminal dentro del país, ¿ok? No se trata solo de castigar a una persona, sino de mandar un mensaje colectivo. Ellos son expertos de mandar ese mensaje colectivo, que si tú actúas, que si tú reclamas tus derechos, que si tú tienes una fotografía, si protestas, si alzas tu voz, entonces esto te puede suceder. Por eso es que todos los días vemos cómo hacen esos abusos y esas violaciones de los derechos humanos dentro de esos centros de torturas. Entonces, ¿qué te puedo decir? Entonces, que ese patrón durante estos 27 años es de represión, terror, usando un mecanismo de control basado en el miedo. Eso es lo que sucede dentro de Venezuela. Y que sí se nos abrió una brecha, sí se rompe ese hilo el 3 de enero, y entonces
entramos a que el miedo le tenga miedo, ¿no? Ahora, porque este miedo, en vez de paralizarnos, ahora hemos avanzado, nos ha impulsado a seguir alzando la voz y que el papel fundamental que está ocurriendo dentro de Venezuela, el acompañamiento de todos sus familiares, ha llevado a que sigamos resistiendo. Y como lo dice Alfredo, ha llegado la hora, que es un momento crucial, donde debemos seguir avanzando, donde debemos unificarnos, donde debemos alzar mucho más las voces y no detenernos. Es el momento crucial. Yo creo que ha llegado ese principio del hasta el final. Entonces es muy importante entenderlo y que mientras más se unan y se arme esa fuerza dentro y fuera de Venezuela, lo podremos lograr mucho más rápido y poder conseguir la liberación total de todos los presos políticos hoy día, Karim. Ya. Lidia, ahora bien, mira, otra pregunta, que esto me caga redundando, ¿no? A cada rato y me la hago, y de pronto como me hago yo esa pregunta, se la pueden hacer muchas personas. ¿Cómo se puede articular la defensa internacional con la acción local en el país? Es muy importante esa pregunta. Yo creo que es la base fundamental de todo, de lo que está ocurriendo y lo que nos ha traído hasta acá, ¿ok? La defensa de los derechos humanos de Venezuela hoy funciona para mí como una articulación de 3 niveles, ¿ok? Lo local, los órganos internacionales y la diáspora venezolana. ¿Ok? Yo creo que estos se complementan entre sí. Lo local, los que están adentro, los que luchan adentro, los organismos internacionales que hacen su trabajo y la diáspora venezolana ha jugado un papel importante. Por un lado tenemos lo interno, lo que está local, lo que está dentro en Venezuela, que son la familia, los abogados, los periodistas, las organizaciones civiles que hacen el trabajo más fuerte y con mucho más riesgo, ¿no? Pero ellos documentan los casos uno a uno, acompañan a las víctimas a sostener la denuncia todos los días, aún en condiciones adversas. Yo creo que sin ese trabajo no estuviéramos nosotros acá ahora, en lo que hemos logrado todo este tiempo. Simplemente no habría tampoco una información confiable para que entonces pasemos al otro nivel, que es la parte de internacional. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Organización de las Naciones Unidas, ellos han cumplido un papel fundamental, ¿ok? Y con un rol clave. Existe y sabemos que hay resoluciones formales, ¿no? Donde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó una comisión especial para investigar todos estos hechos, todos estos actos crueles dentro de Venezuela, que exige la liberación de todos los presos políticos y denuncian esta represión. Pero para mí hay un tercer actor que es muy importante, para mí totalmente, que es la diáspora venezolana. Los activistas en el extranjero hemos asumido un rol muy importante, valioso y estratégico, porque hemos visibilizado cada caso en medios internacionales, porque lo hemos comunicado ante gobierno, ante parlamento, ante organizaciones multilaterales. Hemos organizado campañas, protestas en redes sociales, hemos alzado la voz como lo hace Ecos de Libertad, que acompaña a todas las víctimas y nos ha permitido denunciar todos estos casos a un nivel un poco más abierto, directo. No es que no tengamos miedo, porque supuesto que tenemos miedo, porque tenemos familiares dentro de Venezuela, pero nos permite con más libertad hablar y ser la voz de cada uno y visibilizar cada uno de esos presos que hoy están, que ya son casi 500 presos políticos, cuando el mismo régimen dijo que no habían presos políticos. Y aquí ha existido toda esta demostración y toda esa mentira, todo ese teatro que ellos han hecho. Entonces, esta articulación ha sido clave para que hoy exista una investigación abierta en la Corte Penal Internacional y para que el caso venezolano siempre se mantenga en la agenda global. Entonces, ha sido importante. En resumen, te quiero decir, Karim, que estos 3 niveles,
lo local, lo interno, lo que está dentro de Venezuela, documentan y legitiman lo que está pasando. La diáspora amplifica y conecta con lo internacional, en los gobiernos, en los parlamentos, en las organizaciones, para seguir presionando. Yo creo que es muy clave que funcionen todas entre sí. Bueno, Lidia, gracias. Ahora bien, estamos corto de tiempo, pero me gustaría no irme antes sin hacerte esta última pregunta. A ver, ¿qué mecanismos de protección son los que más urgen hoy en el país? Esa es muy buena pregunta y creo que la voy a afianzar ese hilo porque ya Alfredo más o menos conversó sobre ello, ¿no? Hay que decirlo con claridad, ¿ok? No estamos frente a un sistema que falla, para nada. Eso es una mentira, sino frente a un sistema que funciona para ser represor y dar terror, ¿no? Y implantar el terror dentro de la sociedad. La Organización de Naciones Unidas ha documentado que existe un aparato estatal organizado para cometer violaciones de derechos humanos. Eso estamos claros, ¿ok? Entonces, no basta medidas de protección individuales, ¿ok? Cuando el problema es más de fondo, cuando el problema es estructural. ¿Ok? Esto no quiero decir que nosotros no dejemos de seguir trabajando, no avancemos para pedir, ¿no? a los gobiernos que aún no están aliados y a parlamentos y organizaciones multilaterales que se mantenga el caso de Venezuela en sus agendas. ¿Ok? No quiere decir que no sigamos nosotros presionando para que se cumplan mecanismos internacionales de protección, aunque sabemos que este gobierno no los cumple, ¿ok? No quiere decir también que no sigamos visibilizando todos los casos de los presos políticos como lo hacemos, dándole voz, darle un nombre, porque son muchos, ¿ok? Y seguir presionando para poder salvar las vidas más posibles dentro de las cárceles y evitar lo que pasó en el Yare 3, ¿ok? Entonces, no significa que no avancemos en eso y no trabajemos en eso y que ojalá que se avance mucho más rápido estas investigaciones que están abiertas en la Corte Penal Internacional y que haya la posibilidad que esas personas, que ya los conocemos todos, que tienen nombre, que tienen rostro, quien ordenan esas ejecuciones, esas violaciones, rindan cuenta y paguen por esos crímenes. Y no estamos hablando de venganza, como lo decía Alfredo, sino que estamos hablando de una justicia real. Entonces, estamos claros que muchas de estas liberaciones recientes no responden a una justicia divina, sino por presión internacional. Estamos claros que todas estas excarcelaciones y esta ley de amnistía, que todos los conocemos cómo se manejó, ¿verdad? No ha surgido por un cambio genuino y bueno del sistema político, sino por la presión de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es realmente lo que nos urge? Exigir cambios estructurales profundos, porque la verdadera protección de los presos políticos no van a venir solo en medidas cautelares o pronunciamientos, sino que hay un problema real. Más allá que hoy hay presos políticos, sino que existe un sistema diseñado para producir esos presos políticos, ¿ok? Entonces, no es que hay presos políticos, es que es un sistema que produce los presos políticos. Entonces, mientras no haya un cambio profundo, estructural, que ya lo habló Alfredo de cómo son el mecanismo y qué es lo que tendríamos que hacer, cualquier medida de protección, sea temporal, cualquier medida de protección va a ser temporal o va a ser ignorada, ¿ok? Porque no va a haber ese cambio profundo. Entonces, yo creo que la verdadera protección es desmontar todo el sistema criminal represivo y reconstruir el Estado de Derecho, Karim, y que ya sabemos cómo lo tenemos que hacer y que ya sabemos por dónde tenemos que caminar y que ya sabemos que nos tenemos que organizar y que hoy por fin Venezuela despertó y que sabe que es la única forma de hacerlo y que la tendremos que hacer a lo venezolano. Muchas gracias, Lidia. Bueno, estamos llegando al final de este encuentro. Bueno. Le voy a pedir a cada uno de ustedes un mensaje breve de cierre. Por lo menos, Alfredo, quiero que me le envíes un mensaje a todas estas personas que aún tienen miedo de alzar la voz
por sus propios presos políticos, por esos familiares que tienen presos y que aún nosotros, yo también como defensor de derechos humanos, he recibido este tipo de denuncias de que ayúdame a visibilizar los casos de los presos políticos para que todos sean liberados. Pero en el caso de que cuando nosotros le preguntamos a esta persona que nos ayude con un testimonio para alzar la voz con su familiar, no quieren pasar una fotografía, no quieren que los nombren directamente a ellos porque tienen miedo a la represión. ¿Qué mensaje le das tú a estas familias que tienen presos políticos aún todavía y tienen miedo a enviar un mensaje y alzar la voz por su familiar y por todos los presos políticos? Bueno, yo insisto en que a partir del 3 de enero de este año, aquí en Venezuela se abrió una oportunidad enorme para que la gente pueda expresar todo eso que estaba reprimido, porque aquí se impuso pues, un régimen de terror, un régimen de miedo, que todos lo vivimos pues, en carne propia. Yo creo que la mayoría del pueblo venezolano ha vivido de una u otra manera o lo ha tocado de una u otra manera el tema de la represión. Lo que le puedo pedir es que no se rindan. El miedo no está de este lado ahora, el miedo está del lado de ellos. El miedo está del lado de ellos. Y ellos no están liberando presos por la ley de amnistía, es por los barcos esos que están ahí en el Mar Caribe, por la flota del gobierno americano. Y cuando tú ves la actitud de estos delincuentes sumisos ahora, bueno, se les acabó el discurso y la retórica del antiimperialismo. O sea, por eso es que digo que esto es una estafa. Engañaron a la gente. O sea, engañaron a la gente no solamente desde el punto de vista de que ellos venían a hacer un cambio en el año 98 y por supuesto defender a la gente más humilde, más necesitada, como los trabajadores, como la gente, a los más humildes y empobrecidos de la época, sino que lo que hicieron fue totalmente lo contrario, sobre un discurso también de soberanía e integridad territorial. Y resulta que lo que hemos visto estos años es que aquí no ha habido soberanía alguna, que estos señores le entregaron la soberanía, traicionaron a la patria, traicionaron al pueblo de Venezuela, entregando nuestra soberanía a los cubanos, a la dictadura cubana, a los iraníes, a Corea del Norte, a grupos irregulares, no solamente los grupos irregulares colombianos, que por cierto tienen territorios. Hay un trabajo que se hizo hace muchos años donde grupos guerrilleros de Colombia están en 3 estados del país y controlan territorio venezolano, bueno, como otros grupos, los rusos, que también están, ellos también le entregaron nuestra soberanía. Entonces, toda esta estafa política, yo lo que siento ahora que el miedo está de ese lado, que nosotros lo que tenemos es que empujar y trabajar juntos, trabajar unidos. La familia de los presos estar unidos. Nosotros como dirigentes apoyar esa lucha, acompañarlos, no con el ánimo de protagonizar, de ser protagonista. Para eso están los familiares, para eso están los presos políticos. Yo, en todo caso, es el acompañamiento de todos los sectores de la sociedad para lograr pues que en Venezuela se restablezca la democracia. Y soy optimista, este país se va a recuperar y eso quiero transmitírselo. Este país tiene con qué. No solamente tenemos recursos naturales que gracias a Dios y a la naturaleza nos otorgaron, nos dieron, sino que tenemos lo más importante para un país, que son los recursos humanos. Los venezolanos que estamos acá y los venezolanos que están fuera, la diáspora. Ustedes se imaginan, o todo el país entero, la nación entera y todos esos venezolanos, tanto los que estamos dentro como los que están afuera, una vez que recuperemos la libertad y la democracia, todos esos conocimientos que han aprendido fuera, bueno, nos va a permitir construir
reconstruir en nuestro país, no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista de que la democracia sea una democracia sólida, con instituciones sólidas, donde se recupere, donde haya Estado de Derecho. Es decir, yo creo eso enormemente. Entonces, lo que les puedo decir es que no desmayemos, que nos continuemos en esta lucha tan hermosa, porque no hay nada más hermoso en el ser humano que luchar por la libertad de su país. Que una vez que recuperemos esto, le podamos mirar la cara, el rostro a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia. Cuando se diga se recuperó la libertad y la democracia, ahí estuvimos nosotros. Ahí estuvimos nosotros luchando. Y que la próxima llamada que hagamos, una vez que se recupera la libertad y la democracia plena en Venezuela, la próxima llamada que le hagamos a nuestros hijos es: regresen a este hermoso país y vamos a reconstruirlo entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Hoy, en Ecos de Libertad, hemos escuchado voces que nos recuerdan que la lucha por la justicia y la libertad es colectiva. Gracias, Alfredo. Gracias, Lidia, por acompañarnos. Gracias. Y gracias a ustedes por conectarse y ser parte de esta conversación. Gran abrazo y un gran honor haber compartido con ustedes. Nuestras redes sociales. Gracias, un honor, de verdad. Un honor igual. Mi respeto, mi admiración. Igual. Claro. Seguimos avanzando, creyendo y confiando y lo que dice, alineándonos a seguir adelante. Y que que una de las cosas más bonitas que nos ha dejado todo esto, todo este desastre, todo este terror, es que como venezolanos hemos confiado del uno al otro sin conocernos. Hemos amado, hemos llorado por todos, por una causa, y aquí estamos nosotros alzando la voz por cada uno de los presos políticos, que muchas veces de ellos ni siquiera tenemos contactos conocidos, pero que nos une ese mismo sentir en unísono, que es el amor al país, el amor de la libertad y el amor de vernos en un país distinto y próspero, que yo también creo y estoy confiada de que eso va a ocurrir. Amén. Sigamos ampliando las voces de quienes resisten hoy. Gracias, Karim. Gracias. Muchas gracias a ustedes también. Buenas noches para todos. Bye.